Como nos enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. A través de los siglos, la Iglesia sigue enriqueciendo su reflexión sobre el mandamiento del Señor resucitado de a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir al mundo entero quiere decir traspasar nuestras fronteras culturales, religiosas, políticas, sociales y económicas. Es en el camino de salida donde encontramos al Señor en todos, en toda criatura. Hoy el Papa Francisco nos ha dado una hermosa definición de la iglesia misionera, a saber, una iglesia misionera es una iglesia en salida. Gracias, San José María, por la invitación a vivir con vosotros un momento de la misión y de las misiones, de misioneros y de misioneras y sus colaboradores en el contexto de la preparación para el Domingo Mundial de las Misiones. La Iglesia reza siempre por sus misioneros y misioneras, pero quiere también que una jornada particular cada año sea dedicada para agradecer a todos los misioneros y misioneras y sus colaboradores y rezar por ellos. Además, la Iglesia nos pide a todos nosotros no solamente la oración y el aprecio, que son indispensables, pero también nuestra contribución financiera para, como acaba de decir don José María, sostener las obras de nuestros misioneros y misioneras en cada rincón del mundo. Las oraciones son esenciales, pero el dinero ayuda a construir escuelas, centros de salud en los barrios más remotos, donde tampoco los gobiernos llegan, donde los pueblos viven marginados y a veces completamente abandonados, donde no hay escuelas, donde no hay hospitales, donde no hay ningún servicio público de ningún tipo. Esta es mi experiencia en las misiones. Esta es también lo que he visto en mis viajes en tierras de misiones. Don José María me pide hablar sobre todo de mi experiencia en las misiones y en particular cómo las nunciaturas en el mundo asisten a los misioneros y misioneras en su obra de evangelización en modo muy específico, cómo hacer llegar a nuestros misioneros y misioneras vuestra contribución a las obras de misión. Cada año, el Domingo Mundial de Misiones es un día dedicado también para esto, para la colecta para las misiones. Antes de hablar de dinero, me gustaría mencionar la nueva disposición del Santo Padre referente a la formación y preparación de sus futuros diplomáticos, los sacerdotes que se preparan para trabajar en las nunciaturas y representaciones ante las organizaciones internacionales. Como ustedes ya habrían aprendido, el Santo Padre, el 11 de febrero pasado, escribió al presidente de la Academia Pontificia Eclesiástica, a saber, la Escuela Diplomática de la Santa Sede, para informarle que al concluir de los trabajos de la reciente Asamblea Especial de Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, el Santo Padre expresa el deseo que los sacerdotes que están estudiando en la academia haga un año completamente, exclusivamente dedicado a hacer una experiencia de misión en el territorio de misiones, y no necesariamente los territorios de misiones de 1015 diócesis o lo que debemos decir circunscripciones eclesiásticas en el mundo,
que son de competencia de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, no solamente en estas diócesis, circunscripciones, sino también en las otras circunscripciones que son de competencia, por ejemplo, de la Congregación para los Obispos, para decir que los estudiantes que se preparan para el servicio diplomático del Santo Padre hay que hacer un año de misión para, debemos decir, escuchar, para aprender, para ver en concreto cómo la Iglesia hace la misión, cómo la Iglesia opera como una entidad, una realidad misionera. Entonces, podríamos decir que, por supuesto, prepararse para el servicio diplomático Santa Sede es un periodo muy largo. Hay que terminar un doctorado en Derecho, en Teología, en la Biblia. Hay que hablar por lo menos 4 lenguas internacionales importantes. Tenemos que trabajar en italiano, tenemos que hablar en francés porque es la lengua diplomática de la Santa Sede, tenemos que hablar inglés porque en práctica todos hablan inglés en el servicio diplomático, no solamente en el mundo de comercio o de ciencias, sino también en el mundo verdaderamente en todo el rincón del mundo, en todas las capitales. Los diplomáticos prefieren hablar en inglés, si no es de su propio idioma, Y también tenemos que aprender un poquito de español, porque más del 40% de los fieles, de los católicos en el mundo, hablan cotidianamente vuestro idioma, vuestra lengua. Es por eso que durante los años de formaciones que hay estudiado Derecho Internacional, de todos los que del Derecho Internacional, de todos lo que de la diplomacia multilateral y bilateral, y también un doctorado en Teología, Filosofía o de Biblia o en Derecho, pero también ahora tenemos que hacer exclusivamente un año de misión. Pienso que sería una cosa muy buena, y a partir de julio 2021, los alumnos de la Academia Diplomática van a empezar esta experiencia exclusivamente en las misiones. Entonces, sí, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 185 estados en el mundo y con más de 2 docenas de organizaciones internacionales multilaterales. Y, por supuesto, en cada uno de estos países, de estos estados, hay un nuncio acreditado, pero no en todos los países que tenemos una nunciatura. Hay nunciatura que es competente de más de un país, de un estado. Por eso ahora tenemos 114 nunciaturas en el mundo y 9 representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales. Y también hay misiones de representación del Santo Padre que no hay nuncio, pero tiene un encargado de negocios, como Chad, por ejemplo, o como Malawi, o como Gabón, etc. Y tenemos también el proyecto, ojalá el año próximo, podrían ser que 2 nuevas nunciaturas serán inauguradas. Entonces tenemos una red para más o menos situarnos donde estamos. España tiene también 115 embajadas en el mundo. Entonces, más o menos como el número de las nunciaturas. Por supuesto, enormes, potentes y ricos países como los Estados Unidos o China. A la China, ellos tienen mucho más representaciones diplomáticas en el mundo, prácticamente cada país. Entonces,
La nunciatura, como ustedes saben, la nunciatura tiene la doble función, la de representar el Santo Padre ante la Iglesia local y la de representar el Santo Padre de la Santa Sede ante el Estado, donde el nuncio es acreditado. Entonces, la nunciatura tiene un papel de enlace, tiene un papel de promoción de las relaciones entre la Santa Sede, el Santo Padre y la Iglesia local. Es en este contexto que lo que me pide don José María, como la nunciatura tiene también un papel en las misiones, y específicamente por lo que es de la distribución de vuestras contribuciones para las misiones. Yo trabajé durante 3 años, hace ya 34 años, en Madagascar, en Mauricio, en las islas de Comoras, en La Reunión, en Seychelles, etcétera, en todas las islas del sur Pacífico, Océano Indiano. Entonces son todos territorios de misiones, de competencia de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y como la nunciatura, como dice, trabaja para ayudar a las misiones, es bastante simple. Los misioneros, las misiones presentan los proyectos, y los proyectos, antes de ser enviados a la nunciatura, hay que tener la aprobación del obispo ordinario de la diócesis o de la circuncisión, también una recomendación si son religiosas, también de los superiores. Y después, cuando los proyectos llegan en la nunciatura, el nuncio examina los proyectos y hace recomendaciones, hace también, podemos decir, una lista de prioridades, porque no podemos financiar todos los proyectos o no podemos conceder todo lo que se pide para un proyecto. Hay también a veces dividir durante un cierto número de años las sumas para un proyecto grande, por ejemplo. Entonces, después el nuncio envía los proyectos a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Allí hay una sección muy importante y hay también un secretario exclusivo, arzobispo, presidente de las obras misionales pontificias. Ahora tenemos allí un africano de Tanzania, el señor Gambua, Protas Gambua, que es el presidente de las obras misionales pontificias. Y los miembros son los directores nacionales, como tenemos aquí don José María. Y cada año las obras misionales pontificias tienen una asamblea general. Y durante la asamblea general, que los proyectos son examinados, es decir, y la dirección, la asamblea general toma la decisión a quienes consideran las sumas, quienes los proyectos que hay que se consideran más prioritarios, más importantes para los lugares de donde vienen. Y después el oficio en Roma escribe a los nuncios sobre los proyectos aprobados, y también con las cartas individuales para las entidades, podemos decir, las misiones que han presentado peticiones para el financiamiento de proyectos. Y la nunciatura y la asignación, la alocación
de las sumas, por supuesto, vienen de las direcciones nacionales de misiones en los países que pueden donar. Todos los países hacen, todas las iglesias locales hacen la colecta misionera. También desde la diócesis más rica, desde New York o Los Ángeles, hasta la diócesis más pobre en el mundo. Todos estamos en misiones, todos tenemos que contribuir también con nuestra pobreza. Eso es el principio fundamental. No es que los pobres no pueden o no deben hacer colecta. Todos, también los niños en los países pobres, contribuyen un centavo o una cosa muy pequeña, hasta los bananos o papayas para las misiones. Entonces, eso es una... Y después, entonces, la nunciatura recibe las sumas que envían las direcciones nacionales. Eso fue el sistema durante mi tiempo. Pero sí, pienso que hasta ahora es también eso es. Hay, por supuesto, excepciones, pero esa es la vía, podemos decir, la vía maestra, la vía más importante. La nunciatura, entonces, envía a los beneficiarios la suma correspondiente a sus proyectos. Eso es la manera que se hace. Y después, una vez los proyectos realizados, los responsables tienen que presentar una relación financiera también, pero sobre todo una relación pastoral. Por ejemplo, hay que informar, podemos decir, el impacto pastoral del proyecto, el impacto del proyecto para la salud de la población local. Cuando Madagascar es un país muy grande como España, casi 600.000 kilómetros cuadrados, y realmente la iglesia tiene más de la mitad de las escuelas. La iglesia tiene clínicas en todas las partes. Entonces es un país donde la evangelización no solamente se ve con resultados verdaderamente importantes, pero también es una experiencia en que casi cada día el nuncio viene invitado para inaugurar un dispensario, una clínica, una escuela, una parroquia, una nueva capella, una nueva iglesia. Entonces, esta, podemos decir, una grande actividad directamente con las misiones, con los misioneros y misioneras. Por supuesto, esa experiencia se repite en muchos otros países. Estoy seguro que el padre hablará sobre su trabajo misionero en Chad. Entonces, eso es más o menos el sistema que tenemos. Y, por supuesto, he trabajado también en otros contextos misioneros. He trabajado en países de competencia de la Congregación para las iglesias orientales. De 3 años y medio estuve en Bulgaria, en la nunciatura en Bulgaria, 6 años también en la nunciatura en Albania, y 8 años en la Secretaría de Estado. Yo me ocupaba de los países andinos, de los países desde Afganistán hasta los Maldivas, etcétera, etcétera. Entonces también desde el centro, en el Vaticano, tenemos este contacto constante con las misiones que tenemos en todos los rincones del mundo. Entonces esperamos y rezamos siempre que la jornada mundial, el domingo mundial de las misiones, sea verdaderamente para cada uno de los, no solamente de los católicos o de los cristianos, sino todas las personas de buena voluntad, que sea un día para pensar a otros. Una iglesia en salida, una sociedad en salida, no quiere decir solamente aplazarse físicamente. Es sobre todo
un modo de pensar, un modo de sentir. Y podemos, como Santa Teresa del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones, pero no salió en el monasterio. No salió del monasterio, estaba siempre allí, pero es la patrona de la misión porque ella no solamente con el desiderio de ser misionera, con su corazón, con su mente, con sus oraciones, pensaba siempre a las misiones, a los otros. Eso es también iglesia en salida. Vamos entonces a ayudar a la iglesia, a las misiones, a través de lo que podemos hacer. Entonces, gracias, José María, por la invitación a vivir con vosotros un momento de reflexión sobre esta naturaleza que sin ser misionera la iglesia no existe, porque la iglesia existe y bueno, la iglesia existe porque es misionera. Muchas gracias.